Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Damos gracias por este propósito de poder reunirnos. Tuve un poco de problema poniéndome aquí. Yo no sé cómo tú vas a usar estas grabaciones y una persona que esté caminando por ahí mirando su teléfono, alguien buscando algo, que vaya a tropezarse con este corto estudio. Oramos, Señor, y oro que esto sea de bendición a la vida de alguien. Doy gracias, Señor, por esta oportunidad, poder estar aquí enfrente de esta pantalla, de la gente que yo no veo, yo no sé quién va a ver esto, pero tiramos la semilla y esperamos, Señor, que tú hagas tu obra como siempre. En tu nombre de Cristo, amén. Aquí estamos. Vamos a leer algo. Aquí tengo una Biblia viejita aquí de la cuñada mía que partió con el Señor. Ella tenía cáncer por un tiempo y después estaba mejorando. Y durante este tiempo del COVID-19, eso la agarró y la terminó y se la llevó. Pero es Dios que lo permitió porque ya tenía un tiempo que estaba sufriendo con esto. Y aunque nosotros quisiéramos tenerla con nosotros, estoy seguro que está en la presencia de Dios y después de su partida ha habido muchos diferentes cambios, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor por su vida y por estar, la influencia de ella, sus oraciones a través de tantos años. En esta forma simple estoy usando la Biblia de ella porque la teníamos en el cuartito de ella y dije, bueno, la Biblia es para usarlo, vamos a usar la Biblia de ella para estos cortos estudios. Amén. Estamos en el Evangelio de Marcos y la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos leyendo en el primer capítulo y leímos hasta este primer capítulo y leímos hasta el versículo 8 y fuimos hablando acerca de algunas cosas. Amén. Estábamos mencionando que en el Evangelio de Marcos no da tanto lujo de detalle del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, como vemos en la genealogía, como vemos en Mateo, como vemos en Lucas. Y aquí va entrando de lleno, hablando acerca del principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza de ahí, porque el principio del Evangelio de Cristo y el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, leímos acerca de eso un poco, del versículo 1 al versículo 8, y ahora vamos a continuar con el versículo 9. La palabra de Dios lee así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos que Jesús como el Hijo amado y estuvimos hablando un poquito la semana pasada acerca de la diferencia entre nosotros como hijos de Dios o hechuras de Dios, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, por el versículo 11 y adelante, dice a todos aquellos que creyeron en su nombre, Él le ha dado la potestad o el poder o el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí Jesús, la distinción es que Jesús es hijo de Dios, de la misma sustancia, de la misma naturaleza
Jesús es hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptados. Y aquí vemos que Jesús fue bautizado. La pregunta es si Jesús es Dios, ¿por qué necesita ser bautizado? Y en el otro evangelio le explica que Juan el Bautista mismo protestó en uno de los otros evangelios y dijo, yo necesito que tú me bautices a mí, ¿verdad? Y Jesús dijo que era correcto cumplir con toda justicia. En otras palabras, Jesús se puso como un ejemplo para las otras personas después de él, y también confirmando ese bautismo de Juan el Bautista, que dice que era para arrepentimiento y la gente venía confesando sus pecados. Jesús no tenía pecado para confesar, pero Jesús estaba dando el ejemplo, sí, que es algo muy importante el bautismo, el simbolismo del bautismo, lo que representa, ¿verdad? Que uno baja las aguas y cuando sube de nuevo, un hombre nuevo. Sabemos que todavía está el viejo hombre, ¿verdad? Como usando este lenguaje de nuevo hombre o nueva creación y viejo hombre, nuevo hombre. Lo que está hablando acerca es que cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y Dios viene a adoptar a uno como su hijo, una de las cosas que sucede es que nosotros somos adoptados, entonces Dios nos da una naturaleza totalmente nueva, y ahí la Biblia habla acerca que somos una nueva creación de Dios, ¿verdad? Somos una nueva creación de Dios. El bautismo es un simbolismo, igualmente como en el Viejo Testamento, la circuncisión, ¿verdad? Identificando a los varones de cierta edad, ¿verdad? Al octavo día y todas estas cosas. Y el simbolismo de eso era que era un pacto que se estaba haciendo entre Dios y el hombre. Y el bautismo es un simbolismo, ¿verdad? Que todo el mundo puede ver, un bautismo, y la persona confesando sus pecados, reconociendo, yo necesito ser limpiado, ese simbolismo del agua, yo necesito ser limpiado, yo soy un pecador, y cuando sube del agua, el simbolismo es que yo soy una nueva creación, una nueva criatura de Dios. Aquí estamos en el Evangelio de Juan, y aquí terminamos de leer versículos 9, 10 y 11, ¿verdad? Que Jesús fue bautizado y la voz del cielo, Dios hablando desde el cielo, diciendo, tú eres mi hijo amado, el simbolismo de el Espíritu que descendió como paloma sobre Jesús, ese simbolismo de esa paloma, símbolo del Espíritu Santo que descendió y reposó sobre Jesús. Ahora, vemos el principio del Evangelio. Vemos aquí en versículos 9, 10 y 11 de San Marcos, ¿verdad? El bautismo de Jesús. Y después del bautismo de Jesús, que tenemos una gran fiesta, ¿no? Ahora tenemos tentación. Y es muy importante la tentación, ¿verdad? Que Jesús fue llevado hacia el desierto y fue tentado por Satanás. Cada persona que que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador va a ser tentado, va a ser probado, ¿verdad? Para ver la calidad de fe que uno tiene, la persistencia, aguantando las pruebas, las luchas, dificultades. Y Satanás va a tentar a uno, a ver si uno en verdad se ha entregado a Cristo, en verdad ha hecho una decisión firme para Cristo. Hay mucha gente que se entregan a Dios, ¿verdad? Con el fin de que Dios me ayude con un problema económico que tengo, que me ayude con un problema de matrimonio, que me ayude con una enfermedad, que un familiar que está enfermo, que Dios escuche mi oración, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver con esto. Esto tiene que ver que cada persona, tú y yo individualmente, esto no es una cosa de papi y mami, esto no es una cosa de la iglesia o el pastor o la pastora, nada de eso. Esto tiene que ver con
Cuando tú te entregas al Señor, tú vas a ser probado. ¿Ok? Tú vas a ser probado. Entonces tenemos aquí, Dios le bendiga, William y Lali, Dios le bendiga. Entonces aquí tenemos en versículo 12, estamos ahora en San Marcos, estamos en versículo 12, después que Jesús fue bautizado, entonces dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu Santo, después de Jesús ser bautizado, lo fue impulsando hacia el desierto para hacer ¿qué? Aquí tenemos versículo 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches. Y era tentado por Satanás. Yo encuentro eso interesante. No dice directamente si fue tentado los 40 días enteros, cada día una tentación diferente, unos imágenes posiblemente que Satanás le estaba presentando, unas voces, Satanás hablándole en el oído, una visión, unos sueños influenciándolo. La Biblia no da esos detalles. No sabemos si era después de los 40 días y las 40 noches, ya que Jesús estaba físicamente como un ser humano, estaba débil, que ahí vino a aprovecharse. Él necesita agua, él necesita comida, la mente no está bien, tú sabes, físicamente no está bien. Y ahí me voy a aprovechar después de esos 40 días. Aquí no da esos detalles, simplemente dice que fue llevado al desierto 40 días y 40 noches y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. So, estaban las fieras, pero estaban los ángeles también a su lado. En otro evangelio tenemos más detalles acerca de esta tentación. Si tú vas buscando Mateo, Lucas, Juan, si vas buscando, tú vas a ver que hay otros detalles y en la tentación Satanás le había presentado diferentes ofertas a Jesús para que no tuviera que ir a la cruz. Satanás le estaba presentando una forma más fácil y más simple, sin sufrir tanto. Pero lo que Jesús tenía que darle a él era postrarse delante de él. Eso es algo que siempre Satanás nunca ha perdido eso en su mente. Estado obsesionado con eso. Él quiere adoración. Él quiere que lo adoren. Él quiere ser como Dios. Solamente Dios es de ser adorado, pero él quiere que lo adoren a él. Él tiene solamente una cosa, una locura terrible. Ahora, como estaba diciendo, aquí en Marcos no da mucho de los detalles que vemos en otro capítulo. Por ejemplo, si vemos en Mateo capítulo 4, por ejemplo, vamos a mirar Mateo capítulo 4, de versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso no fue Satanás que lo llevó, fue el Espíritu de Dios que lo llevó hacia el desierto para ser tentado por el diablo. So, imagínate eso, el Espíritu Santo está llevando a Jesucristo al desierto para que sea tentado por el diablo. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesús padeció todo lo que un ser humano puede padecer. No sé cómo, pero él ha experimentado todas las tentaciones, los dolores, las tristezas, todas las cosas que un ser humano puede para él poder ser un sacerdote, un representante de nosotros que se pueda compadecer con lo que nosotros sentimos, las tentaciones, los problemas, las luchas. Y aquí tenemos el Espíritu Santo llevándolo al desierto para que Satanás lo vaya a tentar. Y después de haber ayunado 40 días, ahora aquí dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
obvio, obvio, ¿verdad? Algunos tienen hambre, pasa 3, 4 horas, dice que se están muriendo de hambre, ¿verdad? Algunas personas. Entonces dice, y vino a él el tentador. Ahora, esto es muy interesante. Y vino a él el tentador. Satanás tiene diferentes nombres, acuerdo a su operación y cómo está funcionando. Aquí dice que él es el tentador. En otras porciones de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Revelación, capítulo 12, menciona que él es el gran dragón, un dragón. Menciona en otros lugares la serpiente antigua. Lo menciona como el acusador de los hermanos. Menciona que él es el engañador, él es quien engaña a la persona. So, él tiene diferentes nombres por el cual él va. Entonces aquí tenemos que él es llamado el tentador, el tentador. Amén, el tentador. Ahora, tumbe el speaker, por favor, gracias, Dios bendiga. Entonces, él es llamado el tentador aquí. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ahora le está tratando de poner en duda lo que Dios el Padre terminó de decirle cuando fue bautizado y salió del agua, que dice, la voz de Dios el Padre dijo, este es mi hijo amado. Ahora Satanás está tratando de poner eso en duda y dice, si es el hijo de Dios, ¿ok? Estamos en Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, él está trayendo algo que obviamente después que uno está pasando un tiempo de hambre, tú estás buscando pan, tú estás buscando agua, tú quieres comer algo, te quieres dar unas alteras. So, Satanás lo está tratando de tentar con algo que ya él está deseando. Y así es que obra Satanás con nosotros. Si hay una mujer que está buscando un esposo, un padre para sus hijos, ha pasado un divorcio, está separada, tiene su necesidad económica y física, emocional, con la familia, necesita ayuda con los muchachos, ya Satanás sabe cómo preparar algo para ella porque ya sabe que ella tiene esa necesidad y está buscando eso. Y él lo sabe porque él la va escuchando cuando habla con sus amigas o su familiar. Ay, yo estoy buscando un buen hombre, alguien que me ayude con los muchachos, alguien que me ayude, estoy trabajando 2 trabajos. Entonces él le va preparando un individuo que no es el que debiera estar, pero está buscando ya y Satanás se lo presenta. Entonces cae. El hombre también, si está buscando una mujer, tiene su necesidad, necesita a su mujer y todas esas cosas. Entonces lo va tentando con algo que ya sabe que necesita y que tiene que tener y que está buscando. Entonces Satanás está tratando de traer en primer lugar en duda que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú eres, si en verdad tú eres, ahora se lo está poniendo como si él lo tiene que comprobar ahora. Entonces dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira lo que Jesús le contestó. Estamos en capítulo 4 de Mateo, versículo 4. Jesús, él, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús le está dejando saber es que es más importante uno cumplir la voluntad de Dios que los deseos que uno mismo tiene. Y eso normalmente no sucede, vamos a hablar honestamente. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros gustos, y nosotros ponemos al ladito, lo que Dios pide de nosotros.
So aquí Jesús le está contestando que es más importante cumplir con la palabra de Dios. Jesús sabía por el propósito por el cual Dios le había enviado. Y ahora Satanás quiere que Jesús se vaya a doblegar y vaya a someterse a su propia pasiones y necesidades para comida. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la pinácula del templo y le dijo otra vez, mira, si eres hijo de Dios, échate abajo, mira que se tire de allá arriba, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. So Satanás conoce las escrituras bien fresco. Lo llevó a una altura bien alta y le dijo a Jesús, tírate, tírate. Porque si tú te tiras, si en verdad tú eres hijo de Dios, la palabra de Dios dice que los ángeles te van a socorrer. Mira, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Es una escritura hablando acerca de esto y Satanás conoce las escrituras, pero él la usa en una forma perversa. Entonces el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está. Satanás le viene con la palabra y Jesús le contesta con la palabra. Y Jesús le dice, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Tú ves? Jesús reconoce lo que Satanás está haciendo. Lo está tentando para hacer las cosas de su manera, para comprobar algo que él no tiene que comprobar. Jesús no tiene que comprobarle a él que él es el Hijo de Dios. Él sabe muy bien que Satanás lo sabe. Versículo 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte. Ahora lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira qué demonio. Qué demonio este. Entonces tú ves, lo que quiere Satanás es adoración. Ok. Este hombre está mal. Está mal. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Ahora vamos a regresar a Marcos. Estamos en el primer capítulo de Marcos. Ok. So ahora estamos en Marcos y terminamos de leer los versículos 9, 10 y 11 que habla acerca del bautismo de Jesús y hablamos acerca de la voz del cielo declarando que Jesús es el Hijo amado de Dios, que el Espíritu reposó sobre Jesús como una paloma. Okay. Entonces vemos que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Aquí en Marcos dice para ser tentado y en Mateo que terminamos de leer dice que para ser tentado por el diablo. Entonces aquí simplemente menciona los 40 días, 40 noches, Satanás lo tentó y los ángeles le ministraron y habían fieras. Pero en Mateo, como ustedes vieron, hay más detalle de las 3 tentaciones que Satanás le presentó y Satanás hablando la palabra de Dios de una forma perversa y Jesús corrigiéndolo por la misma palabra de Dios. Amén. So, aquí tenemos el versículo 14 ahora. So, estamos en San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, ¿te acuerdas? Juan el Bautista que estaba bautizando y toda la gente venían a donde él para ser bautizado, confesando su pecado. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios. Predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Dios tiene un reino. Dios tiene un reino. Es un tema bastante largo del Viejo Testamento al Nuevo Testamento y muchos versículos, muchas cosas para eso. Es un estudio, como decía mi papá, eso merece otro estudio para hablar acerca del reino de Dios. En primer lugar, es un reino espiritual. ¿Por qué es un reino espiritual? Porque es un reino que viene de Dios. Y Dios no es hombre, Dios es espíritu. So, el reino, en primer lugar, viene de Dios. Jesús predicó, Jesús habló que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. El reino de Dios. El reino no es simplemente, aunque la Biblia menciona, millares de ángeles. Ahí menciona de seres bien raros que hay en el cielo, raro para nosotros. Habla de multitudes de personas que van a estar en ese reino, tú y yo, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que ya han ido por delante de nosotros, los que han partido con él y están en la presencia del Señor. Ese reino que Jesús quería establecer o darle forma a ese reino usando la nación de Israel. A través de esa nación de Israel, quería darle el ejemplo acerca del reino de Dios. El reino tiene sus órdenes, sus leyes, sus normas, ¿verdad? Como dicen aquí en el mundo, su filosofía, qué es lo que tú piensas, cómo tú piensas, por qué tú haces las cosas que tú haces, ¿verdad? En ese reino estamos nosotros. La Biblia menciona que somos reyes y sacerdotes en ese reino. O sea, hay muchas cosas que se puede hablar acerca de ese reino. Uno de los más famosos que la gente maybe reconozcan, los 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra. Jesús aquí reinando. Bueno, Jesús fue llevado a Pilato y Pilato le dijo a Jesús, pero tú dices que tú eres un rey, tú eres un rey. ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está tu? Jesús le dijo, si mi reino fuera de este mundo, si mi reino fuera de este, se le fue hablando. Hay muchas cosas que se puede decirle de reino, no estamos, solamente estoy picando 2 o 3 cositas, pero ese reino es una cosa que en primer lugar, cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocemos que Dios nos está llamando, que Dios ha abierto nuestro corazón para oír su voz y lo sentimos, su presencia, sabemos que Dios es real. Dios nos abre los oídos espirituales para poder entender las cosas de Dios. Dios nos abre la mente, el coco nos abre la mente para poder entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios, el reino de Dios, no se puede entender carnalmente. Dios, el Espíritu Santo, tiene que abrir nuestra mente para poder entender cosas que son espirituales, que pertenecen al reino de Dios que viene de arriba. ¿Ok? Entonces aquí vemos en versículo 14, ¿verdad? Que cuando él fue encarcelado, Jesús vino predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Y las buenas nuevas, parte, porque hay muchas partes de esto, pero parte de las buenas noticias del reino es que Dios el Padre ha enviado a su Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando dice que no se pierda, quiere decir que no vaya al infierno, donde van todas las personas que se rebelan contra Dios. Pecado es rebelión. Desviarse de la voluntad, los propósitos, los mandamientos de Dios. No es que Dios manda a nadie al infierno, es que uno mismo hace la decisión, ¿verdad? Y en eso también hay
hay puntos, ¿verdad?, de teología que se tienen que discutir, porque cuando decimos que uno mismo hace la decisión, pero en verdad Dios es que le abre los oídos, le toca el corazón, abre la mente para que entienda las cosas de Dios, te abre los ojos espirituales para entender las cosas de Dios. Pero hasta cierto punto, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que las cosas de Dios son evidentes a las personas a través de la naturaleza. Lo que Dios está diciendo es que tú puedes entender sin tú sentir nada aquí, sin tú oír nada aquí, sin tú entender nada acá, sin tú ver nada, con estos ojos aquí, tú puedes ver una naturaleza, un mundo que tiene orden, la inmensidad, las cosas más pequeñas, las flores, la vipa, cómo funciona esto, la semilla, cómo crece con un chin de sol y agua. Y tú puedes ver todas estas cosas. Anoche mismo estaba viendo un programa en Discovery y este hombre, un hombre que ha dedicado 40 años de su vida de tomar fotografía, muchos diferentes lentes, muchas cámaras grandes, lentes chiquitos, lentes escondidos dentro de un jardín, dentro de los rotitos, en la arena, en diferentes sitios donde se meten la pipa, estudiando estos animales y los fotos y todo. Y cada vez, como él estaba hablando acerca de la antena que tiene y la fuerza que tiene y los ojos y cómo ellos van comunicando uno con el otro, cómo tienen intimidad, cómo dan a luz, cómo salen los bebés, cómo otros insectos tratan de comer su comida. Y una cosa terrible, el hombre ha dedicado su vida a esto. Y eso solamente una partecita. Lo que Dios está diciendo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, de versículos 18 en adelante, es que hay un cierto entendimiento que la persona puede captar, que es evidente, el cielo, la luna, las estrellas, todas estas cosas, y que la persona es culpable delante de Dios por lo que puede ver, por lo que puede ver. ¿Ok? Dice, hablando del reino de Dios, Jesús vino predicando el reino. Juan el Bautista en la prisión y Jesús predicando el reino. Mira eso. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hay un tiempo que Dios tiene para todas las cosas. Y Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Hay un tiempo que Dios habla y hay un tiempo que Dios va a actuar. Y aquí dice, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. Arrepentidos y creed el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Dios se ha hecho real. Dios se ha hecho visible en cierto sentido, no físico, pero a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? El representante del reino de Dios. Y dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Ahí está el reino. Y dice, arrepentíos. Eso no era lo que Juan el Bautista estaba predicando. Arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente, pero tiene que reconocer algo primero para decir, me equivoqué, porque yo hice eso. Ay, yo estoy arrepentido de eso. Ay, yo quiero cambiar. Ay, yo no quiero seguir haciendo eso. Eso dice arrepentíos, cambio de mente, cambio de dirección. Dos cosas, cambio de mente, un cambio de dirección. Dice arrepentíos, arrepiéntete. Y cree el evangelio, y cree las buenas nuevas. Hay gente todavía que no cree en las buenas nuevas. Hay gente todavía que no cree que Jesucristo es el único medio de salvación. Que Dios nos ha dado
una forma, no dos, no tres, no, una forma de salvación que es en la persona de Jesucristo. Es en la obra de Jesucristo. No hay más nada. No es buena ser una persona que atiende todos los domingos a la iglesia, atiendo los domingos, atiendo los viernes, eso es bueno, pero eso no es la salvación. No es dar dinero a la iglesia, eso es bueno, si la iglesia está haciendo algo bueno con el dinero. Y ayudarle al necesitado, eso es bueno, pero eso no es la salvación. Dice, cree en el evangelio, en la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Del principio, eso lo vemos en Mateo, del principio, cuando da los detalles que Jesús nació y las noticias que vinieron un sinnúmero de ángeles en el cielo, hablando con los pastores que estaban pastoreando las ovejas en el campo, y le dijo que vaya y dé las buenas nuevas, que el Salvador ha nacido, el Salvador del mundo ha llegado, ha nacido. Y aquí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué dice el tiempo se ha cumplido? Otra vez, el Viejo Testamento está lleno con referencias acerca de un Mesías, un libertador, un Cristo, un ungido de Dios, un personaje, un profeta, un libertador, usaba diferentes palabras, un rey que venía. Todas esas personas que se estaba hablando, los mismos profetas del Viejo Testamento no entendían que todo eso era una persona, no eran dos y tres diferentes personas. En el Viejo Testamento tenemos Moisés, tenemos a Abraham, tenemos a tenemos a Samuel, tenemos a David, tenemos muchos diferentes personajes. Tenemos muchos diferentes profetas, hombres de Dios. Pero el Viejo Testamento estaba indicando que venía, bueno, no se entendía si era una persona, eran varios, pero es Jesús, el Salvador. Jesús es el Rey. Jesús es el libertador. Jesús es el Salvador. Jesús es el profeta que viene proclamando la palabra de Dios. Jesús decía eso a través de los evangelios. Padre. Jesús decía eso constantemente, como un profeta que dice, así dice el Señor. Dios me está hablando, y eso es lo que yo le estoy hablando a ustedes. Jesús constantemente estaba diciendo eso. Las palabras que yo hablo no son mías. Las palabras que yo hablo no son mías. Yo no soy de este mundo, yo no soy de este reino. El reino, yo vengo de allá arriba. Jesús constantemente decía eso. Entonces mira lo que dice. Él dice que el tiempo se ha cumplido. Toda esa profecía que se estaba hablando acerca de su venida ya se cumplió. Llegué, estoy aquí. Entonces dice, y el reino de Dios se ha acercado, porque estoy aquí. Y ahora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Arrepentirnos, reconocer nuestro mal camino, que hemos ofendido a Dios y tener un cambio de dirección. Señor, yo no quiero seguir andando así. Yo quiero andar por donde tú quieres que yo ande. Y cree el evangelio, cree la buena nueva que Dios ha enviado al Salvador. Bien interesante. Vamos a leer de versículo 16 al 20, lo vamos a dejar ahí. Andando junto al mar de Galilea, ahora Jesús andando junto al mar, vio a Simón y a Andrés su hermano, que estaban la red en el mar, porque eran pescadores. Tenemos a Simón y a Andrés. Y les dijo a Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esto es interesante. Yo estaba en, bueno, varios sitios, pero que ha visto esto. Estaba en Colombia, en Cartagena, Colombia, y había un hombre por allá, bien lejito, por allá, que venía temprano por la mañana pescando, y después mirando así, estaba por ahí un tiempo, fui caminando, regresé, vine, fui, y cuando vine de nuevo, vino con un palo largo, con un montón de peces. Esa gente sabe dónde tirar la red
donde tirar los palos. Tienen que ir profundo por allá. Tienen que salir a tal hora de la mañana. Tienen que saber que ponerle al hilito ese para lanzarlo, para agarrar los peces. Y aquí Jesús le dice a estos dos pescadores, le dice, vengan y síguenme, le voy a hacer pescadores de hombres. Yo le voy a enseñar a ustedes cómo pescar a los hombres, cómo atraerlos. Entonces dice, versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Ahora, eso implica mucho. Y dejando sus redes. Esa gente tenía, ellos dejaron su negocio. Eso fue lo que hicieron. Las redes no es algo que tú lo consigues en cualquier sitio. Esa gente tenía que estar mendando eso y funcionando con esa cosa para cuando lo tirara, que cualquier rotito que tenía, cualquier cosa, ellos tenían que bregar con eso. Si tienen una red más grande, mejor para tirarla por allá y venir arrastrando por ahí y todo eso. Lo que ellos hicieron, lo que Jesús les pidió en esencia era, deja tu trabajo y ven y sígueme. Y ellos dejaron su trabajo, dejar la red para allá, dejaron su oficio, salieron en fe buscando cuál era la voluntad de Dios. Ahora, yo lo dudo mucho si tú y yo no atreveríamos a hacer una cosa así, especialmente que uno tenga un buen negocio corriendo, ¿verdad? Aquí tenemos una gente que tiene un restaurante y que Dios le diga, deja ese negocio, métete en el negocio mío, te necesito acá, deja eso, y que uno vaya a soltar la responsabilidad del lugar, la renta, el contrato que tiene, la comida que tiene ahí, la gente que tiene empleada ahí, la inversión que ya tiene con toda la comida y todos los productos que ha comprado. De ese dinero es donde uno vive y paga su renta, y paga su carro, y coge sus vacaciones y le paga su escuela a los niños y su ropa y todo. Y que uno vaya a dejar eso así. Eso es lo que sucedió aquí. Jesús le dijo, ven y sígueme. Y ellos dejaron sus redes, dejaron su negocio y lo siguieron. Entonces dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Estos son Jacobo y Juan. So, tenemos una combinación de dos hermanos. Tenemos Simeón y Andrés. Entonces tenemos a Jacobo y Juan, los hijos de trueno. Después vamos a ver que lo llaman también los hijos de trueno. Y vamos a ver después, posiblemente no aquí, pero en uno de los otros evangelios, si lo van leyendo, que la madre de estos dos hijos ella vino, la madre de estos dos hijos, de Jacobo y Juan, vino a Jesús en una ocasión y le dijo, Jesús, yo tengo una petición, dime mujer, ¿qué es? Yo quiero que uno de los hijos míos esté a la diestra tuya cuando tú entres en tu reino, hablando de reino, y que el otro hijo esté a la siniestra tuya. Imagínate eso, la mamá viniendo y dice, mira, tú tienes dos muchachos buenos, tus muchachos son muy inteligentes, yo quiero que un muchacho esté aquí y el otro esté acá al lado de ti. Y la Biblia dice que los otros discípulos se molestaron por eso, porque como diciendo, oye, pero yo dejé mi trabajo, mi oficio también. Yo soy un poquito inteligente, pero ¿qué es esto? ¿Tú entiendes? Entonces, esta es la madre, después en otro evangelio van a ver, esta es la madre de estos dos muchachos y los hijos de trueno. En una ocasión le dijeron a Jesús, había una gente que estaban hablando con ellos y como que no querían hacer mucho caso, y le dijeron a Jesús, debemos mandarle un rayo del cielo. Estos muchachos estaban fuertes, querían mandarle un rayo del cielo que le caiga encima a una gente que le estaban hablando y no querían hacer muy obedientes. Y Jesús le tuvo que decirle a estos muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras, el espíritu de esos muchachos era, el que no me haga caso, manda un rayo del cielo y lo consumo aquí mismo. Jesús le dijo, no, eso no es el asunto, así no es la cosa. El asunto es hablarle del amor, la misericordia de Dios y que venga poquito a poquito a la verdad de Cristo. No, estos muchachos querían, como se dice, a la cañona. Entonces dice, vinieron a estos dos muchachos que son hijos de Zebedeo
Jacobo y Juan. También ellos en la barca, ellos también estaban en el negocio de la barca, que remendaban las redes, ¿tú ves? Estaban remendando las redes que tienen ahí. Y luego los llamó y dejando a su padre, hasta papi lo dejaron. Zebedeo en la barca, lo dejaron ahí mismo. Con los jornaleros le siguieron. Parece que tenían una barca grande, parece que tenían un negocio bueno. Papi estaba ahí, los muchachos estaban ahí, tenían unos jornaleros ahí. Parece que tenían un buen negocio, tenían una buena posición. Me vi el papá preparando ese negocio para ellos, que ellos sigan buscando más barcas, más redes y más jornaleros y vayan promoviendo ese negocio. Una historia. Mi papá, mi papá cuando vino aquí, 1954 creo que era, y mi papá vino en Santo Domingo, y como cualquier inmigrante, viene para superarse y viene para mover las cosas y a ver qué se puede hacer. Uno de los hermanos mayores de él, mi papá era el más chiquito, le llevaba yo creo que como 15, 14 años. Él fue que lo pidió, los papeles y todo para traer a mi papá de Santo Domingo acá a los Estados Unidos. Y el tío mío, que nunca llegué a conocerlo, estaba aquí por New Jersey, Nueva Jersey, y ya tenía un edificio pequeño, tenía una tienda, tenía un taller allá atrás, estábamos moviendo la cosa. Y mi papá siempre tenía esa cosa de negocio y cosas. Y comenzó a trabajar con un hombre en la fotografía y aprendió el negocio, 4 o 5 años. Estaba con él, aprendió el negocio de la fotografía. Y mi papá puso su propio negocio de fotografía y de vestido de boda y cosas, y graduaciones. O sea, cuando se va graduando, que tiene todos sus vestidos, y coge las fotos, y tiene todas esas celebraciones de boda y todo eso. So, mi papá pudo ponerse un negocio. Yo tengo un retrato del negocio de él en la iglesia. Pero el deseo de mi papá era promover ese negocio con esa visión, teniendo 10 muchachos. Nosotros somos 10, 9 varones y una hembra, uno detrás del otro. Y la idea de mi papá era, le voy a enseñar a los muchachos este negocio, la fotografía y todo. Entonces vamos a poner otro negocio, vamos a poner otro, vamos a poner otro. Esa era la idea de papi. Pero Dios lo sacó del negocio y Dios le dijo que se concentrara en el negocio de predicar, el negocio de dar estudio bíblico, el negocio de visitar las almas, el negocio de orar con las personas, el negocio de cantar himnos, de educar a las personas, las cosas de Dios, escuela dominical y toda esa otra cosa. El negocio de preparar obreros para la obra de Dios. Mi papá tenía la idea de un negocio y Dios le cambió eso al negocio de él, el negocio del reino de Dios, el negocio del reino de Dios. Y aquí vemos lo mismo, que Dios saca, Jesús escoge a Simón y a Andrés, dejaron su red, y aquí después llamó a Jacobo y Juan, dejaron a su padre Zebedeo con los jornaleros y dejaron todo por allá y vinieron y siguieron a Cristo. Voy a terminar con este último versículo. Y luego los llamó y los siguieron. Ese es el versículo 20. Una pregunta, ¿y nosotros estamos preparados para dejar? Mi papá le gustaba preguntar las cosas así. ¿Y nosotros estamos preparados para dejar cualquier cosa que tengamos que dejar para seguir a Cristo? La mayoría no. Muy pocos están dispuestos a hacer lo que estos hombres hicieron. Dejar su negocio, dejar su oficio, dejar su dinero, de dónde viene, dónde está fluyendo su dinero para suplir las necesidades de ellos y su familia. Muy pocos se atreven a hacer una cosa así. Pero las bendiciones son enormes. Las bendiciones son enormes.
uno estar en el reino de Dios, Dios incluir a uno en su reino y poner a uno a trabajar y obrar en su reino. Yo no sé qué otra bendición puede ser más grande que eso. Yo incluirte a ti y a mí en su obra, en su reino. Hoy en día tenemos tantas personas que están en su negocio, en su oficio, como uno tiene que ser. Pero el oficio principal de cada creyente, de cada cristiano, es ocuparse del reino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? La voluntad de Dios, como Jesús oró, que como se hacen las cosas arriba, que se hagan acá abajo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que a través de su Hijo Jesucristo que envió, que Jesucristo es la buena nueva, el Evangelio es Cristo, la buena nueva es acerca de Él, que las almas vengan a salvación. Eso es el propósito de Dios, de salvarnos de la ira de Dios, de las consecuencias del pecado, del mismo pecado de uno. La Biblia dice que tu pecado te alcanzará. Tu pecado, es tu pecado, no es el pecado de otro. Tu pecado te alcanzará. Las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar. Le damos gracias, Señor, por este tiempito que hemos tenido aquí. Señor, te damos gracias, Señor, aquí por estos cortos versículos que hemos leído, como ha pasado el tiempo tan rápido. Te damos gracias, Señor, por estos hermanos que están aquí con nosotros. Te pido una bendición especial por su esfuerzo de estar aquí con nosotros. Oramos por otros hermanos que parece que, no sé, parece que tienen dificultad poniéndose en la página. Oramos, Señor, no solamente por estos hermanos que están aquí, los otros que no pudieron. El propósito de poner esto aquí en esta forma grabada es para poder tenerlo y poder distribuirlo en diferentes formas. No es que nosotros somos, como Pablo mencionó en una ocasión, Pablo aquí de la Biblia dijo, no es que nosotros somos suficientes, no es que nosotros somos suficientemente capaces o que merecemos hablar tu palabra o ninguna tal cosa. Nuestra suficiencia viene de ti. Tú eres quien nos da el privilegio de poder hablar tu palabra, de poder comunicar tu palabra en esta forma tan simple y sencilla, tratando de leerlo y darle una explicación corta y sencilla. Oramos, Señor, que tú bendiga estos estudios y que otras almas también pueden ser alcanzadas y pueden coger algo de la sabiduría, no sabiduría mía, sino la sabiduría de tu palabra, de lo que se está hablando, y que tú le abras la mente, los oídos, los ojos, el corazón, para poder aceptar tu palabra. En dulce nombre de Cristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. buenas Bye. noches. Bye. Gracias por estar. Dios los bendiga.